Quiero compartirles la palabra de Dios hoy día en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 17. Verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Probablemente su Biblia tenga el título de El joven rico. Cierto. En la escuela dominical estaba enseñando sobre las malas decisiones y repetía algo que me gustaría repetir al iniciar y quiero que esto se quede en nuestra mente. Seguir a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar. Seguir a Cristo nunca es fácil, pero es la mejor decisión de nuestra vida. Marcos 10, verso 17. Y vamos a orar. Vamos ahí en nuestro lugar, inclinar nuestro rostro. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra para poder estudiarla, aprender de ella, Señor. Te queremos pedir, Señor, que todos nuestros sentidos estén atentos a tu palabra y queremos escuchar tu voz a través de las Escrituras. Señor, háblanos por medio de tu palabra y que seas tú, Señor, glorificándote y enseñándonos, Señor, cómo debemos vivir una vida cristiana que te honre a ti, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los misioneros de la edad anterior que ha impacta mi vida cada vez que vuelvo a leer su diario, es David Brainerd. En 1739, a sus 21 años, este misionero, este joven, David Brainerd, se convirtió a Cristo y al poco tiempo sirvió en el campo misionero entre las tribus indígenas americanas, viajando en su caballo entre tribu a tribu, predicando la palabra de Dios, el Evangelio, soportando las inclemencias del lugar. Su salud siempre fue débil y era algo que a mí me asombraba. Desde que él vino a los pies de Cristo, su salud, desde antes era débil su salud, tenía síntomas de tuberculosis, lo que le hundía en un sentimiento de inseguridad, sufrimiento constante. Sin embargo, a través de él, muchos indios americanos se convirtieron a Cristo. Debido a las dificultades del lugar, el clima, las montañas, el frío, su salud empeoró, acelerando su tuberculosis. Él pasó sus últimos días en casa de Jonathan Edwards y murió el 9 de octubre de 1747. Y quería comenzar mencionando esto porque, hermanos, David Brainerd vivió solo 29 años. Literalmente fue a la presencia del Señor muy joven. Solo sus últimos 8 años como creyentes y solo 4 como misionero. Cuando leo sobre su vida me pregunto, ¿qué le motivó a ser fiel al Señor aún a pesar de todos sus sufrimientos? ¿Qué le llevó a él a persistir a pesar de sus aflicciones y sufrimientos constantes? Cuando leo sobre su vida, lo único que puedo pensar es, seguir a Cristo no es fácil, pero es la mejor decisión que uno puede tomar. ¿Qué debe motivarnos a nosotros a seguir a Cristo? Cuando Marcos escribe este evangelio, ya lo que necesitamos tomar en cuenta para profundizar en las Escrituras, en esta porción, es que Marcos escribe a cristianos en la ciudad de Roma que están siendo afligidos. Ellos están pasando por una terrible persecución a manos de Nerón contra los seguidores de Jesucristo. Marcos escribe el libro y particularmente esta porción me llama la atención porque Marcos quiere fortalecer a los cristianos contándoles la vida del Salvador
¿Y qué significa seguirle? La pregunta de esta noche es, ¿qué debe motivarte a permanecer fiel a Cristo? Y lo que necesitamos entender es que usted, querido hermano, es un seguidor de Cristo. Y esa debe ser la motivación que nos debe llevar a sacrificar nuestra vida por la causa de Cristo. Si eres creyente, eres un seguidor de Cristo. Ahora acompáñame por favor con tu vista ahí en Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, verso 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este mundo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en este siglo venidero la vida eterna. Y note lo que dice el verso 31 y cómo acaba ahí Jesús: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. En esta porción, en este texto, encontramos, hermanos, una respuesta a la pregunta: ¿qué debe motivarte a permanecer fiel en Cristo? Y la respuesta es que ser un creyente es ser un seguidor de Cristo. Y si eres creyente, hermano, déjame decirte, usted es un seguidor de Cristo. A partir del verso 17, Marcos nos presenta el ejemplo de un hombre que fracasó en seguir a Cristo. Un hombre que vino a Jesús con una sincera inquietud. Él preguntó, nota lo que dice el verso 17, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, necesitamos entender esto porque Jesús iba de camino a Jerusalén por última vez. En pocos meses Jesús tomaría la cruz para sacrificarse, para salvarnos. Y es el final del ministerio. Y se le presenta este hombre. Se le presenta este hombre. ¿Quién es él? ¿Quién es este hombre? Si leemos el Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos dice que este era un hombre principal,
Un hombre principal, y es decir, un gobernante. Eso significa un gobernante, una persona que gobernaba, alguien que estaba sobre el pueblo, un gobernante. Además de eso, sabemos que era joven y que era rico. En ese sentido, podemos decir que él tiene todo lo que el mundo desea de una persona, ¿cierto? Es gobernante, tiene influencia, es un hombre joven y tiene riquezas. En ese sentido, humanamente hablando, él tiene todo lo que el mundo espera de una persona. Esa es la verdad. Ahora, pero a él le falta algo. Y decimos, hermanos, que él tiene una sincera necesidad, porque a pesar que tiene todo lo que acabo de mencionar, estas tres características, él viene corriendo a Jesús. Nota lo que dice el verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno, ¿y qué hizo? ¿Cómo vino? Corriendo, hermanos, lo que no era apropiado. Hoy en día probablemente puedas ver a algún gobernante corriendo, no lo sé, pero en aquel entonces no era apropiado para alguien que sea un gobernante, no era apropiado socialmente para un hombre de su importancia en la cultura judía que él venga corriendo. Pero vemos que a él no le importa correr. Él corrió. ¿Por qué? ¿Por qué corrió? Incluso el verso 17 dice que, hincado la rodilla delante de él, le preguntó. Viene y le pregunta, y note su actitud, parece algo piadosa, ¿verdad? Hasta aquí en el texto parece que este hombre rico, joven, influyente, es una persona piadosa que se acerca corriendo y hinca sus rodillas y tiene una ansia de saber. Y le pregunta a Jesús. Ahora, aunque parece una persona piadosa, déjame decirle algo, hermano. Lo cierto es que en la religión judía enseñaban que se podía alcanzar la salvación por las buenas obras, como guardar la ley o guardar las tradiciones judías. E incluso los fariseos enseñaban que una evidencia de haber ganado el favor de Dios es que te vaya bien económicamente. En otras palabras, en aquel entonces una persona que tenía riquezas era como decir, oh, él tiene garantizado el cielo, ¿verdad? Porque él se porta bien, hace buenas obras, Dios le ha bendecido con riquezas. Entonces esa era la forma de pensar de este hombre rico. En otras palabras, este hombre rico viene con una doctrina. Su doctrina es salvación por obras. ¿Cuál es su doctrina? Salvación por obras, salvación por obras. Y ese es el problema. Él cree que puede ganarse la salvación por sus propios méritos. ¿Y qué va a hacer Jesús en este pasaje? Jesús va a desmoronar su confianza. Jesús tiene que quebrantar ese corazón que confía en sí mismo, para que él pueda darse cuenta de su realidad. Número uno, y es lo primero que Jesús confronta: ¿crees que eres bueno para ganarte la salvación? No lo eres. Y eso es lo primero que Jesús confronta. Nota lo que dice el verso 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, en ningún sentido Jesús está diciendo que Él no es Dios. Ese no es el propósito de este pasaje. El propósito de este pasaje es apuntar al corazón de este hombre, porque él sí creía que era una buena persona. Buena persona. Jesús le dice, solo Dios es bueno. Este hombre tenía la idea de que era una persona buena por sus buenas obras, como todo religioso judío. Y Jesús le dice, bueno, eso no es verdad. No eres bueno. ¿Por qué? El texto lo dice, ninguna persona es buena, solo Dios. Ningún ser humano que el Señor haya creado es una buena persona. Como dice, por ejemplo, Romanos 3, 10 al 12. Dice la palabra de Dios literalmente que no hay ninguno que es bueno. En términos de salvación, ninguna persona, ningún hombre es bueno. Tú estás, y déjenme decirle algo, hermanos, estamos manchados con los pecados
Y ninguno de nosotros en nuestra condición sin Cristo podemos heredar la salvación. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Como dijo Jesús, no hay nadie bueno, solo Dios. Ahora, número 2, y esta es la segunda cosa que Jesús está confrontando. ¿Crees que es posible salvarte a través de tu obediencia? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No. No es posible. Nota lo que dice el verso 19. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, Jesús le cita la ley. Jesús le cita varios de los mandamientos, de entre los 10 mandamientos. Ahora, probablemente usted sepa esto. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley según Romanos 3:20? La ley sirve para que nosotros, al intentar cumplir toda la ley, nos demos cuenta que no podemos, que somos incapaces de cumplir la ley. La ley nos revela nuestra condición de imperfectos pecadores. Nos revela que somos pecadores. Acompáñeme por favor a Santiago, por favor. Santiago. Capítulo 2, verso 10. Santiago capítulo 2, verso 10. Dice la palabra de Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todo. Así que pongámonos a pensar, ¿por qué crees que Jesús le citó estos mandamientos? Si las Escrituras está diciendo claramente que si tratas de guardar todo, pero fallas en uno, fallaste en todos. ¿Realmente este joven estaba cumpliendo todos los mandamientos a cabalidad? Obviamente la respuesta es que no. Él no lo estaba haciendo. Y Jesús tenía que romper esa barrera de su corazón. Es imposible pretender que podemos salvarnos por nuestra obediencia, porque sencillamente fracasamos. Fracasamos. Esto quiere enseñar Jesús a este hombre. ¿Cómo sabemos eso? Y algo que me interesó cuando estaba estudiando esta porción de las Escrituras es que Jesús escoge 5 mandamientos que tratan de nuestra conducta en relación con el prójimo. De los 10 mandamientos que él estableció en el Decálogo, que Dios estableció en el Decálogo, Jesús escoge 5, pero 5 no especialmente en relación con el prójimo. ¿Qué estaba fallando este hombre entonces? Probablemente, y algo que es interesante, mira lo que dice, regresamos a Marcos 10, verso 19, dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. ¿Cómo termina esa parte? Dice, ¿no de qué? No defraudes, no defraudes. Ahora, algunos estudiosos consideran que este último tiene que ver con Levíticos 19:13, donde dice: no primas a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué significa eso? Si Jesús está tratando de decir no defraudes y tiene que ver con eso, se refiere a que el pecado probablemente de este hombre era que él no era justo con su prójimo. Él no trataba justamente quizás a sus trabajadores. Probablemente, ¿en qué fallaba este hombre rico? ¿Cuál es la tendencia de las personas que tienen a las riquezas como su ídolo en el corazón? Si Jesús le tiene que recordar que debe ser honesto y darle lo que corresponde a su prójimo, e incluso, dice también, honrar a sus padres, ¿con qué luchaba este hombre rico? Con el amor al dinero. Ahora, el contexto lo vemos más abajo, da la evidencia que eso es real. Este hombre no era justo
en su trato con el prójimo. Y estaba defraudando, probablemente a causa de su amor al dinero. Ahora Pablo dijo algo claramente, ¿verdad? Raíz de todos los males, ese era amor al dinero. Ok. Hermanos, Jesús, ¿qué hizo entonces? Jesús confrontó a este hombre con la realidad, con su autoconfianza, mostrándole que eran sus riquezas y no Dios en lo que él había realmente puesto su fe. Por eso en el verso 21, versos 20 y 21, acompáñenme ahí por favor, dice: y él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y aquí la palabra juventud tiene la idea de un joven de 12 años. O sea, él tiene la idea desde que 12 años en adelante, él ya está guardando la ley y dice toda la ley. Mientras Santiago dice que es imposible. Verso 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo termina Jesús este versículo? Sígueme tomando tu cruz. Sígueme tomando tu cruz. Este hombre rico había puesto su confianza en sí mismo y en su Dios, el dinero. Él creía como religioso judío que él adoraba al Dios verdadero. Pero su confianza estaba en sí mismo, en él, en lo que él podía hacer. Hermanos, Jesús no le está enseñando en ningún sentido que ir al cielo es la recompensa por dar su riqueza, dar sus bienes. Algunos cogen este pasaje y tratan de explicar eso, y eso no es real, eso no es verdad. La realidad es que Jesús le está enseñando que para ir al cielo él debía abandonar su confianza en sus propios logros, su confianza en sí mismo. Pues como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús le dice, y esta es lo más importante quizás de este pasaje: sígueme, toma tu cruz. A veces nosotros nos enfocamos en lo que está anterior a eso. Nos asombramos que Jesús le está pidiendo que venda todo y que dé a los pobres, ¿cierto? Y ahí nos quedamos con el asombro. Pero lo que realmente debe llamar nuestra atención es los versos más adelante, donde dice: sígueme, toma tu cruz. ¿Por qué? Hermanos, la evidencia de que realmente este hombre, si quería ser de Cristo y tener vida eterna, la evidencia de que realmente quería ser de Cristo y tener vida eterna era eso: dejar de confiar en sus méritos y poner su confianza solo en Jesús como Salvador. Por eso le dice: deja todo lo que tienes, si estás dispuesto a poner tu confianza plenamente en mí, dejar lo que antes confiabas. Y nosotros sabemos, porque este ejemplo que vemos aquí no es un ejemplo positivo, sino es uno negativo. ¿Qué pasó con este hombre? Él aceptó los términos de Jesús. Él entendió que la salvación, la vida eterna, era a través de la fe en Cristo, confiar en Jesucristo como Salvador. No, él fracasó, hermanos. No lo hizo, él fracasó. No llegó a ser un seguidor de Cristo. No alcanzó la vida eterna. Y es por eso que Jesús más adelante, porque este hombre se va triste, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Él se va triste, lamentándose por el ídolo que tiene en su corazón, que es el amor al dinero, porque confiaba en sus propios méritos para la salvación. Y Jesús lo explica más adelante. Entonces Jesús dice, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, verso 23, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, necesitamos eso entender en el pasaje mismo del verso 24 y 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pregunta, ¿por qué se asombraron los discípulos? Porque también son judíos. Y como todo judío, en la religión judía habían entendido, los fariseos se habían encargado de enseñar esto, que una evidencia de estar bien con Dios era tener riquezas. Y ahora Jesús les dice
que va a ser muy difícil. ¿Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Eso les chocó también a ellos. Así que están asombrados. Y Jesús, el verso 24, les dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Te das cuenta? Los que confían en las riquezas. Ahora, el verso 25, Jesús usa una exageración. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombran aún más en el verso 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, la cosa se complica para ellos, porque ellos creían, como religiosos judíos también, porque se habían criado en el judaísmo, decían: ok, los fariseos nos habían dicho que para ser salvo necesitabas ¿qué cosa? Riquezas. Y ahora Jesús nos dice que va a ser difícil los que confían en las riquezas. O sea que está más complicado. Más complicado, ¿cómo va a ser? Por eso ellos responden, ellos se asombraron más, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí es impactante lo que dice Jesús en el verso 27. Jesús mirando les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para gloria a Dios, porque la salvación es posible por Él, porque Él fue el que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Porque si fuese nuestras obras, ningún mérito nuestro podría alcanzar para salvarnos. Él nos salvó y gloria a Dios por eso. Hermanos, nosotros necesitamos entender de este joven que cuando Jesús le dice, en el verso 21, regresemos ahí, dice: véndelo todo. Cuando Jesús le dice véndelo todo, no era un requisito para la salvación. En ningún momento estoy diciendo entonces que hay que vender las propiedades o nuestros bienes para llegar al cielo. Ese no es el propósito. El enfoque sigue siendo: sígueme, toma tu cruz. Porque ese es el ADN del creyente. Cuando una persona confía en Cristo como su Salvador personal, hermanos, corremos a Cristo, seguimos a Cristo. Y cuando nos tropezamos, nos levantamos y caminamos por Cristo. Ese es nuestro ADN, seguir a Cristo. Y eso es lo mismo para nosotros. ¿Qué implicaba que este hombre rico siguiera a Cristo? Era como si Jesús le dijera: hey, ¿estás dispuesto a que yo sea tu todo? Que ahora sea yo el centro de tu vida, tu deleite, tu felicidad, tu verdadero tesoro. Aun si pierdes todo lo que amas en esta tierra y que has acumulado en el resto de tu vida, ¿me seguirías? Y sabemos que la respuesta de este joven es que le dolió tanto en el corazón lo que pidió Jesús, que se fue triste. Hermano, hermana, déjame decirte algo. Si usted ha confiado en Cristo como su Salvador, usted es un seguidor de Cristo. Y eso debe significar que Cristo es nuestro todo, nuestro deleite, nuestro propósito, nuestro tesoro. Te pregunto, ¿dónde encaja Cristo en vuestra vida? ¿Dónde encaja Cristo en vuestra vida? ¿Él es la razón de tu vida o es la última rueda del coche? Que cuando las cosas se van de mal en peor, te acuerdas de Cristo y vienes a la iglesia. Pero cuando las cosas van bien, te alejas de Cristo. Cristo es tu todo, tu tesoro, tu razón de ser. Desde que te convertiste a Él por fe, Él es tu propósito de vida. A veces nos sacrificamos por cosas pasajeras, ¿verdad? Desgastamos nuestra vida por lo terrenal. Pero quiero que entiendas algo. A veces desgastamos muy poco nuestra vida por la causa de Cristo. Seguir a Cristo, como lo dije, conduce a decisiones difíciles.
Seguir a Cristo conduce a decisiones difíciles y no es literal la idea de que vamos a ser clavados en una cruz. Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre, hace más de 2000 años, como pago para nuestra salvación. Él murió en la cruz para darnos vida eterna. ¿Qué debemos entender cuando dice toma tu cruz? Debes entender esto. Hermano, identifícate con Jesús. Identifícate con Cristo. Significa morir. Morir a nuestra vieja carne. Morir a los deseos que tenemos. Seguir a Cristo conduce a decisiones difíciles. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hermano, eso significa seguir a Jesús. Incluso a veces las cosas que antes no eran importantes, como dice Filipenses 3, Pablo lo dijo, lo he estimado como pérdida por causa del amor a Cristo. Si eres de Cristo hay un precio que pagar, hay un precio por identificarte con Jesús. Esto Pedro lo entendió porque Pedro curiosamente hace una comparación. Nota lo que dice el verso 28. Verso 28. Entonces Pedro, ¿está conmigo ahí? Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos, te hemos seguido. ¿Te das cuenta que hay una comparación? Pedro está diciendo, ese hombre tenía todos los atributos que el mundo desea y él con todo eso no te siguió, no dejó todo. Pero Pedro es como que a nombre de todos los apóstoles que están cerca de Jesús dice, pero nosotros te hemos seguido, lo hemos dejado todo. ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar a los que hemos dejado todo para seguirte? A los que hemos confiado en ti como nuestro único Salvador. ¿Qué nos espera? Nota lo que dice verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo. Esta es una promesa de recompensa a los que han decidido confiar en Cristo como su Salvador y correr en pos de Cristo. Esta es una promesa de recompensa. Y nota, hermanos, que en el pasaje Jesús está usando la vocal o, no dice y o coma. Él usa la vocal o para decirte que no realmente todos de repente vamos a perderlo todo por seguir a Cristo. La realidad es que quizás por seguir a Cristo algunos dejarán casa. Por ejemplo, los misioneros o los hermanos que tienen que venir de lejos, ¿verdad? ¿Cuán sacrificado es para llegar un domingo aquí a la iglesia? Quizás tomar un bus, tomar otro, quizás taxi, lejos, un poco complicado. O quizás los misioneros, tantos misioneros que han tenido que dejar sus casas, sus tierras e ir lejos. Quizás la casa, quizás las tierras, quizás a los seres queridos. Quizás estás aquí sirviendo al Señor y no estás con tu familia en otra provincia, en otra ciudad. Hay un precio que pagar. Quizás no has visto a tu padre, no has visto a tu madre, o quizás a los hijos o las propiedades. Va a haber un precio, pero Dios promete recompensa. Pero no es una recompensa en términos humanos. Es una recompensa más grande y es espiritual. Cuando uno lee el verso 30, yo como misionero, cada vez que llego a una iglesia y veo una nueva familia en Cristo, me lleno de gozo y de alegría, porque esa es la evidencia de la promesa que el Señor ha hecho en el verso 30. Porque el que pierde algo para seguirle, verso 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecución, y en este siglo venidero la vida eterna. Hermanos,
Dios promete recompensa. Seguir a Cristo no es fácil. Conlleva a veces decisiones difíciles que van a llevarte a que vas a sufrir, a que vas a luchar más. Quizás las personas que no siguen a Cristo, quizás las personas que no entregaron su vida a Cristo, les va bien. Te convertiste a Cristo y empieza a irte mal y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Seguir a Cristo no es fácil. Y va a haber pérdida de alguna manera. Pero tienes que seguir a Cristo. Como decía al inicio, cuando uno decide por su propia cuenta, nos va a ir mal. Pero cuando uno decide seguir a Cristo, aunque el proceso es difícil, siempre hay una recompensa espiritual. Y una familia en Cristo, porque esa es la recompensa. No se trata este pasaje sobre la recompensa material, sino sobre una familia espiritual. Una familia espiritual. Ahí en Macará, como misionero, hay hermanas y las aprecio como madres. Las aprecio como madres. Hace algunos años que no veo a mi mamá. Y yo voy a ir a Tacna a ver a mi mamá. Por Navidad y Año Nuevo, después de bastante tiempo que no he estado con ella. Pero Dios me ha brindado hermanas en Cristo, hermanos en Cristo. Llego a una ciudad y hay una iglesia y hermanos que quizás no nos hemos topado por un año, 2 años, pero es como habernos visto ayer, porque esa es la recompensa. Quizás, hermano, hermana, vas a perder en algún momento por causa de seguir a Cristo un amigo, un hermano, un familiar, ya no te va a hablar. Pero recuerda, entiende, Dios te da 100 veces más una familia espiritual. Cristo suplirá tus pérdidas. Él llenará tu corazón del amor, con el amor de tus hermanos en la fe. Cristo será tu deleite, esta será tu casa, ellos serán tus hermanos, Él será tu Padre. Y todo sufrimiento que has pasado habrá valido la pena. Porque en Él encontrarás más de lo que has perdido por causa de Él. Y lo más importante es que vamos a disfrutar la vida eterna. Sin embargo, hermanos, no debemos perder la perspectiva. Hay promesa y recompensa espiritual. Pero en el mismo pasaje el Señor nos dice en el verso 30 que aunque va a haber una familia en Cristo, verso 30 dice que todo va a ser con persecución. Y cuando Marcos escribe esta carta, está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos. Va a haber sufrimiento, va a haber aflicción. La vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana es una vida donde vas a aprender a confiar en Cristo. Vas a fallar, vas a tropezarte, te vas a levantar y vas a aprender a confiar en Cristo nuevamente. Esa es la vida cristiana. La iglesia no es una iglesia perfecta. La iglesia es una iglesia de pecadores que han decidido seguir a Cristo porque han creído por fe en Él. Y se levantan cada mañana a luchar en esta vida para seguirle a Cristo. Amén. Hermanos, Jesús dice que va a haber persecución. Si eres creyente, eres un seguidor de Cristo. Debes abrazar la idea de servir al Señor. Y aunque a veces eso incluya alguna clase de sufrimiento, sin embargo, recuerda que a diferencia de lo que creía el hombre rico, que esperaba la recompensa según su rango, sus méritos, su posición, la recompensa que el Señor nos da por creer en Cristo por fe y seguirle, la recompensa antes mencionada, la que acabamos de decir a los creyentes, no surge de nuestro rango, no surge de cuántos años venimos a la iglesia, no surge de cuánto sabemos de temas doctrinales quizás. La recompensa no surge de nuestro rango, de nuestro mérito o por los sacrificios que hacemos. La recompensa espiritual es por causa de la obra de Cristo. Él no solo nos salva, Él nos da las fuerzas para seguirle. Él es nuestro motor de vida para seguirle fielmente.
no solo nos da la salvación en términos eternos, nos da una salvación con bendiciones terrenales, bendiciones espirituales por ser parte de su iglesia. Hermanos, ¿quién eres? ¿Quién eres? A veces nos podemos identificar como doctor, abogado, ingeniero, arquitecto. Allá en Ecuador hay una costumbre que creo que es una costumbre buena hasta cierto punto, que cuando conoces a alguien, por ejemplo, los alumnos en el colegio, a los profesores le dicen licenciado, 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 y se tratan así, licenciado, licenciado. Pero ¿tú quién eres? Más que haber estudiado una profesión, ser arquitecto, abogado, ingeniero, doctor, pastor, ¿quién eres? Si has recibido a Cristo como tu Salvador, tu identidad es seguidor de Cristo. Usted es un seguidor de Cristo. Tu deleite debe ser Él, tu razón de vida y lo que te hace diferente al mundo. Corres contra la corriente. Tú eres de Cristo. Tú sigues a Cristo y debes aprender a aceptar los sacrificios para servirle, para seguirle. Y perderás amistad o familia, no lo sé. Solo termino diciéndote esto: Dios te ha dado mucho más. Esta iglesia es tu familia. Mira a tu hermano que está al lado. Él es tu hermano, tu hermana. Y cada domingo que nos reencontramos es recordar que seguimos esa carrera. Eres un seguidor de Cristo.